Bueno, seguimos en el living y en este caso vamos a hablar de cine, de actuación en general, porque recibimos a un actorazo, el muy talentoso Néstor Bucini, que se viene esta vez, hace poquito estuvo conversando sobre otra película y esta vez sobre perros. Así que bueno, conversábamos de qué lindo momento también ese para vos. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la presentación. Sí, obviamente feliz. No es muy habitual que haya dos películas conviviendo en cartel. A veces es porque se filmaron en fechas cercanas, o a veces es porque coincide el momento que las películas ¿En se este pueden caso, el rodaje fueron cercanos? No, Quemadura China fue bastante antes. Pero bueno, a veces los procesos de trabajo llevan... Y bueno, la verdad muy feliz porque con Quemadura China venimos con una repercusión preciosa. Y con Perros ya tuvimos un pasaje por el Festival de Málaga que fue hermoso. Además de que le dieron una distinción hermosa a María Elena. La película tuvo un recibimiento muy cálido. Y a veces en los festivales son como muy endógenos, ¿viste? Y quedan muy para el público del festival. Pero en Málaga descubrí que es un festival que se abre mucho a la ciudad y que va mucha gente a ver las películas. Van espectadores ahí. Y nos quedamos esa semana y me pasaron más de un comentario en lugares que íbamos a comer o algo, de gente que estaba atendiendo o que entraba, que había visto la película. Eso me parece que es re lindo y aparte descubrís, cosa que ya digo, que presumís, de la universalidad de la historia y cómo la identificación y la empatía no tiene que ver con el lugar o en el país en el que se ve la historia. Bueno, a mí me pasa como público también. Sí, claro. Vos ves una historia y de otro lugar, tal de cual. países que a veces te preguntás este país cómo es y empezás a investigar a través de una historia. Tal cual, sí, que te conecta. Hay algo bueno, es que Perros tiene eso, ¿no? Es muy humano de lo que nos habla, es una naturaleza humana la que relata también, ¿no? Claro, totalmente. Pero a su vez también, uno empieza a pensar un poco en la película cuando empezamos a hablar como estoy hablando contigo. Claro. No es que uno no piensa en la película cuando la está haciendo, pero muchas veces lo piensa a través del filtro del personaje. Claro. Ahora lo ves como de otra óptica. No te digo a verlo a distancia porque sería una mentira decir porque es imposible, porque lo ves con subjetividad claramente. Pero sí empezás a notar y decir, bueno, obviamente los vínculos, pero claramente el barrio es un gran protagonista de esta historia. ¿Por qué? Porque el barrio como hace que las convivencias, que nosotros convivimos de cualquier manera, en cualquier circunstancia, pero hacen que esta convivencia en este tipo de barrio condiciona un poco lo que va pasando en la película. Sin duda. Y me refiero al tipo de barrio que yo lo vivo como un barrio que me dio la oportunidad de esta historia de volverlo a vivir como adulto, que lo viví como niño. Ya como adulto lo dejé vivir porque empecé a ver en apartamentos, empecé a vivir en otros lugares más céntricos y es el barrio, me hizo acordar. Vos sos del buceo. Yo soy del buceo, hicimos mucha referencia a Contrato porque es el barrio, puede ser este barrio que se cuenta en esta película, en el que yo crecí, en el que en la misma cuadra había diferentes realidades económicas. No era una cosa en la que estabas pensando, pero a su vez que había una convivencia en la cual era más abierta porque se compartían fondos de casa con otros fondos. Claro. O sea que inevitablemente no es que tenés que entrar a la casa de otro para saber cómo vive. En esos barrios uno, sin entrar, desde su casa ya veía cómo vivía el de al lado, las cosas, los sonidos, las cosas que hacían, no a través de una pared, sino porque compartías. Sí, abierto, eso lo abierto, veías. Y a su vez, esa cuestión de que siempre pasa esto, pero me parece que en esta realidad un poco más, de que lo que hace el otro influye mucho en lo que vos aspirás o en lo que te obliga. Claro. Yo pensaba, si de al lado tuyo está tu jardín que se ve junto, corta toda la semana el pasto y vos no lo cortás nunca, es una realidad que te... Sí, te genera algo. Claramente. Sin duda. Sí, y esto porque también está muy bueno lo que decís, porque para quienes no saben, trata la historia de una familia que sus vecinos se van de vacaciones, se lo podemos contar, y bueno, ellos quedan ese rol de cuidarme la casa, cuidarme el perro. Cosa que pasa muy habitual toda la vida. Claro. Y bueno, eso les genera varias cuestiones y sobre todo se empiezan a cuestionar ellos mismos, ¿no? Exactamente. Esto de que
si al de al lado le va mejor también, está en tu misma cuadra. Porque es diferente si le va mejor al que está en el barrio privado, ¿no? Exactamente. O que está en otro barrio que, bueno, es igual, es otra realidad. Ah, no es la mía. No sé. Pero este de al lado podría ser yo. Exactamente. ¿Y por qué no soy yo? ¿Por qué no soy yo, O sea, tal cual? podría ser yo y por qué no soy yo. Y a su vez, está esa cuestión de... Podríamos resumirlo como envidia, pero me parece que es un poco más complejo que eso. Porque va más hacia adentro. Claro, es un proceso. Cuestiona. Exactamente, es un proceso interno y a su vez porque vos convivís en tu familia con otra gente que empieza a decir, bueno, pero che, ¿y por qué si los de al lado se pueden hacer la barbacoa con el parrillero? ¿Por qué no lo intentamos nosotros? Y a su vez está esta cuestión que me parece también muy interesante cuando Tato construyó la historia, que ¿en qué momento lo hizo? Bueno, el que se va de vacaciones. O sea, es un momento en el barrio que queda un poco desolado porque mucha gente se va a otros lugares a disfrutar del calor. Tal cual. Y están los que se quedan en el barrio. En la misma. Que se quedan... Está muy bien relatado eso. Claro, Excelente. que se quedan en el barrio y a su vez, por una cuestión de empatía o de vecindad, te dan alguna tarea de cuidado. En este caso, las plantas, el perro. Eso te pone en un lugar que inevitablemente uno se cuestiona y dice, bueno, vos estás en la playa y yo te cuido las plantas. Claro, yo estoy con... Y eso creo que te empieza a habilitarte a decir, bueno, ¿eso me da algún derecho sobre tu lugar? Claro, tal cual. Claro. Me diste el lugar me diste el espacio para que yo entrara a tu casa. Bueno, ese espacio ¿qué me habilita este lugar que vos me diste? Esta tarea, ¿a qué me habilita hacer? Y ¿Hasta dónde? Exacto. Que además ahí es interesante lo que nos plantea la película porque ellos también se van dando ciertos permisos y que como espectador, lo dejamos que lo vean, pero hoy vas entendiéndolo también, ¿entendés? Como decir, sí, revisá, porque abrí el cajón, sí, a ver qué hay. O sea, te genera como esa complicidad, porque ellos también lo están viviendo tan honestamente entre ellos dos. Claro. Bueno, y eso también quiero hablar. Qué lindo vínculo que generaron. Creo que no habían trabajado antes juntos, ¿no? Con María Elena habíamos trabajado en un corto, justamente este mismo director, que es un corto llamado Hogar, que en realidad... Como una especie de ensayo. Es parte de esta historia, digamos. No es una escena de esta historia, lo quiero pero ver. es un corto que es muy lindo, que cuenta que cuando empieza el corto vemos a una familia en su cocina. Y en el transcurso del corto vamos descubriendo otras cosas. Claro. Pero tiene mucho que ver con esta historia. Ahora que decís cocina también, ¿no? Cuando muestra las dos cocinas, la de los vecinos con las cápsulas del café. Exacto. ¿no? Como todos los detalles de que, bueno, esto está mejor que nosotros. Claro, pero por otro lado también yo creo que... Económicamente hablando, Claro, ¿no? tiene, sí, está claro. Pero tiene, me parece que también la inteligencia de que tampoco es voy a la casa de al lado por una necesidad económica en el sentido de que para conseguir lo que yo no tengo... No, ellos tienen su casa. Claro, o sea, tampoco es que viven... Una preciosa casa. Claro, que no viven viven tus necesidades básicas, están cubiertas. Tal cual es un trabajador, clase media, ambos trabajan. Exacto. Entonces tiene que ver un poco con esto, con lo aspiracional y a su vez se empieza a... Lo que empieza a pasar, y me parece que es muy interesante, es que mismo en la película entra con esta pareja en la otra casa, se descubre juntos, y a su vez empieza a verse las diferencias entre ellos mismos y también los secretos, las cosas que vos no te contás con el que vivís todos los días. Tal cual. Y que eso no quiere, me imagino que no es que sea una moraleja, pero que eso dificulta mucho más la resolución de los posibles conflictos. Por supuesto. Cuando vos no abrís las cosas que te pasan con el convivís todos los días. Sin duda. La verdad que está muy bien relatado eso. ¿Te ha pasado alguna vez de proyectar o imaginar una vida paralela o algo así? Porque ellos en un punto hacen eso también, como ver cómo es acostarse en esta cama. No lo quiero contar, pero empiezan a tener un poco de contacto con eso. ¿Alguna vez jugaste con la mente? ¿Sí? No, más que una vida paralela, con lo que juego muchas veces, que en realidad no es paralelo porque es algo que yo experimento muy de vez en cuando, que es vivir más cerca de la naturaleza, digamos. Bien, claro. O sea, tener esa fantasía... Sí, ¿cómo serías vos en ese estado completamente? Claro, como digamos que siempre en mi imaginación está vivir en un lugar más cercano a las cosas más sencillas, digamos. Porque me reconozco mi incapacidad y lo poco que sé,
justamente Claro. que tiene que ver con la vida de una planta. No tengo idea cómo crece una planta. Claro. No tengo, o sea, de las cuestiones básicas y que a veces uno lo ve como decir, bueno, estas son las cosas que yo hago cuando me voy para afuera, digamos. Y en realidad es algo tan básico, es decir, que uno soy incapaz de nada. ¿Viste? Claro, tal cual, me dejan acá y no sé Entonces, ni- ¿qué pasa? Y cuando lográs las mínimas cosas, son cosas que te dan mucha satisfacción. Sin duda. Entonces, digamos que mi fantasía es capaz que en unos años tener un poco más de espacio en mi cabeza para eso. Poder aprender, desarrollar esa parte. Desarrollar esas cosas. Está buenísimo. ¿Qué tiene de interesante trabajar en una ópera prima de un director, ¿no? Como actor, ¿qué encontrás ahí que te parece que está bueno, que es genuino? Como esas primeras historias que tienen mucho. Sí, totalmente. Bueno, no es por elección, o sea, es alguien que se le ocurre y te llama, pero claramente la ópera prima, que a mí me pasó con Tanta Agua, que fue la ópera prima de Leticia Jorge y Ana Guevara, y que no fue mi primera participación en cine, porque por suerte había tenido otras participaciones, pero fue mi primer protagónico. Digamos que compartimos como esta cuestión del inicio en algún sentido. Mira, yo creo que siempre todas las historias en el cine o en cualquier espacio artístico, de creación, tienen rasgos muy personales del autor. Pero me parece que la ópera prima eso se torna más intenso por una cuestión, yo creo que de supervivencia, me imagino. Porque voy a decir, bueno, si voy a contar esta historia, si es un proceso tan largo, voy a hacer mi primera película y proyectar así, bueno, quizás vengan más, pero decir, bueno, en esta voy a ir, me imagino que voy a contar sobre un universo que tenga muchas cosas que ver conmigo. Claro. No necesariamente que te haya pasado esa historia, pero sí yo sé, personalmente Catato creció en un barrio similar. Claro, había mucho para decir. Entonces que vos tengas herramientas como para... No te asegura, digamos, que el éxito en que la historia se narre bien, pero sí te da, creo que, más seguridad y material para que vos puedas trabajar. Tal cual. La verdad, lo que uno agradece es como en estos procesos, como estos directores que están haciendo su primera experiencia basan mucho en cómo cerrar la historia, en cómo terminar de crearla en el trabajo con los Claro, que hay actuamos. una confianza ahí. Y eso es muy gratificante y a su vez es una responsabilidad. Y la realidad es que lo que pasa cuando vos actuás, pretendés que te guste a vos y que le guste a cualquiera que la vea, pero los primeros ojos que vos mirás son los del creador, que en Uruguay lo que pasa es que muchas veces el creador es el mismo director. O sea, Claro. no hay ese cine ya como más industrial, que hay un director que hace guiones de otro. Lo hay, pero generalmente es la misma persona. Tal cual. Entonces, digamos que hay mucha responsabilidad porque, bueno, los ojos del director son los primeros que vos mirás en el rodaje, no solo después que ves la película terminada. Y bueno, estamos muy contentos porque Tato está muy feliz Claro. en cómo se terminó contando. Está buenísimo eso. ¿Qué te sucede cuando recibís guiones, ¿no? Vos decías recién, bueno, a veces a uno lo eligen, pero Sí. vos has tenido una continuidad de trabajo muy interesante, ¿no? Para nuestro país, que estamos, por suerte, cada vez generando más, pero bueno, siempre los procesos son más lentos en comparación a otros lugares, sobre todo también, además de la región. ¿Qué te pasa cuando te llega un guión? ¿Qué es lo que, de alguna manera, las historias que también vos quisieras contar, ¿no? ¿Cómo se une entre el universo que vos querés contar y lo que te llega? ¿Cómo seleccionar eso también? Sí, sí. Bueno, ese es un tema, ¿no? Yo creo que es, digamos, cuando vos sos intérprete, que obviamente después, cuando entras en la historia, sos también creador desde tu personaje, es la evaluación y la aceptación y el decir que sí, decir que no, es un tema que para mí que nunca terminás de madurar. Es un proceso que a veces lo hablas con otros colegas, amigos, porque no es algo fácil. Claro. No hay una medida tan exacta. A mí lo que me pasó con esta historia es que coincidió con algo en lo que yo vengo pensando, no es algo que se me ocurrió a mí, pero sí en lo que vengo pensando en general, en la actuación y en general, que es la distancia con lo tremendo. O se llama, ¿dónde está el libre? Uno piensa que las barbaries y las cuestiones terribles las hacen los demás. Nunca piensas que las puede hacer uno. Uno mismo, tal cual. Y
Digo, y yo lo que vengo experimentando es que ese límite está mucho más cerca del que nosotros pensamos. Y tiene que ver con la actuación, porque uno a veces, por más que le cueste aceptarlo, en cualquier personaje que haga, y con personajes de repente que no les resultan simpáticos o afables en primera instancia, siempre termina trabajando con material que tiene que es de uno. Que está en vos. Entonces, no sé, ¿eso literalmente quiere decir que uno es capaz de hacer todo? No. O sea, o que va a hacer todo lo que hace el personaje, no. Pero sí creo que indica que los límites son bastante más difusos de lo que uno cree. Tal cual. Y que creo que el valor de la representación, y ya no a nivel profesional, lo pienso en mi hijo que tiene 13 años, que es el valor de actuar y de ponerse en lugares en los cuales uno está acostumbrado, creo que eso, no digo que vaya a resolver ni la violencia ni los problemas, digo que al uno ponerse en lugares, límites, a las cuales uno piensa que nunca va a ser, son ejercicios que para mí enriquecen mucho al ser humano. Está buenísimo. Y sí, la empatía también. Y creo que nos pueden acercar a la empatía. No a la justificación de los actos, sino por lo contrario, a comprender que como seres humanos que somos, muchas veces nos enfrentamos a límites que no esperamos. Tal cual. Y bueno, ¿cómo hacemos para que eso no termine, como en este caso en Perros, a una situación de ¿lastimaste o no lastimaste a mi perro? ¿Qué me hiciste en mi casa? Tal cual. Te pueda poner en un límite de violencia en el cual pueda cambiar tu vida y la vida del otro. Entonces, me parece que si bien no creo que en la idea de Tato sea, voy a dar un ejemplo sobre esto, pero de cómo uno debe comportarse, sino por todo lo contrario, creo que no es un guión condescendiente con los personajes, esto a mí me pareció interesante. Digo, me parece que es un tema muy interesante para manejar, ¿viste? Y yo estoy convencido, porque veo la educación de mi hijo, que es un adolescente, que es un tipo, la verdad, genial, porque es divino, pero que a su vez me parece que hay que darle herramientas a estos gurises. Y la representación a veces se ve como una cuestión lúdica, que lo es, pero me parece que tiene mucho valor. Sin duda, sí, valor. para profundizar y después charlar, conversar, tanta cosa que se desprende. Tenemos que ir cerrando, pero también estás en un gran momento de teatro. Sí. Hablemos de eso también, bueno, así la gente puede ir a verte. Mirá, estrenamos el domingo pasado en ensayo abierto a las 19 horas. En Familia de Florencio Sánchez, dirigida por Mateo Altés y con un elenco hermoso. Vamos a estar todos los domingos, hasta seguro por septiembre y octubre, en esa sala. Y bueno, Florencio Sánchez, hablando de esto, de la familia y de los vínculos y de los límites, tiene mucho que ver con esto. Es una obra que te atraviesa y a su vez con un grado de humor y un sentido de la comedia tan fino, porque a veces se piensa que la comedia, como el agua y el aceite, no se toca con el drama. Y Florencio Sánchez te enseña de que no es que no se toquen, sino de que es imposible que no convivan. Me parece que es una maravilla. Está buenísimo. Bueno, y recomendemos también a la gente a ir a los cines. Se estrena el 25. 25 de septiembre en Live, en Movie, en Cinemateca y en la Auditorio Nelly Boitegui. Excelente. Y como siempre decimos, las primeras semanas son fundamentales para que esas salas se llenen y continúen cartel, en este caso Perros. Pero bueno, siempre las películas está buenísimo ir a apoyarlas. Muchas gracias, un placer charlar siempre contigo. Siempre venir acá con ustedes, muchas gracias. Vamos arriba. Nosotros hacemos una tanda y seguimos acá en el living. Você é luz, é raio, estrela e luar. Manhã de sol, meu iaiá, meu ioiô.